Hola, jóvenes. Termino voy a seguir ahorita con otra parte que es la elección de lista de países, que bueno, si tienes una duda, pues te pido presentármela más adelante o en persona, ¿no? Este es un sistema pues muy particular que usamos aquí, pero es para tener todo bien ordenado. Ya en el otro documento hablé de la lista de países, de la lista maestra de países. Entonces, ¿qué es lo que te voy a pedir aquí en Zenmoon? ¿Cuáles son las únicas restricciones que te hago para los países que vas a elegir? Son 30 países máximo. No es que vayas a tener 30 países, no es que vayas a tener 30 lugares, sino que a partir de lo que vayan eligiendo los delegados es lo que se va a ir llenando en tu comité. El chiste es que haya como ese espacio y que si algún comité tiene mucha demanda, pues pueda acomodar hasta esos 30, ¿no? En algunos casos hemos extendido hasta 5 más, depende también cuando se dan esas posibilidades y ese interés a partir de los temas, porque el delegado elige su comité. Además de los países que son miembro del comité que simulas, eso es bien importante, tienes que buscar los países miembros. Vas a poder incluir países no miembro, también conocidos como observadores, que no tienen un voto sustantivo, es decir, al final no van a votar la resolución, ¿sí? No los vayas a sacar, por cierto, simplemente no votan, no ejercen un voto sustantivo, pero en todos los procedimientos sí participan, entonces sí ejercen un voto procedimental. También vas a poder incluir otras organizaciones, ¿sí? Además de los estados, vas a poder incluir organizaciones que creas que pueden aportar muchísimo al debate, ¿sí? Tanto organizaciones gubernamentales como organizaciones no gubernamentales, es decir, la sociedad civil, una representación de la sociedad civil internacional. Es pues una mezcla ahí interesante que sucede en foros paralelos en la realidad, pero pues aquí no vamos a hacer foros paralelos para una simulación, vamos a poner todo en el mismo lugar. Entonces, recomendaciones, bien importante, básate en la lista actual de países miembros del órgano. Si tu comité tiene cambio de miembros en septiembre, pues entonces lo más probable es que ahorita ya hayan sido elegidos. Entonces busca la lista de los países electos y vamos a utilizar esos porque nuestro modelo es en noviembre, ¿sí? Entonces básate en esa lista actual, revísala primero antes de empezar a ver qué pones. Elige de 3 a 5 países clave para la discusión de cada uno de los temas y ve si son miembro de ese órgano o bien vas a tener que meterlos como observadores, ¿sí? Pero que haya de los dos, no pongas de uno y luego se te olvide completamente el otro tema. En el caso de que son países que te vayan a ser muy útiles para la discusión. Para el resto de los países yo te recomiendo mantener un balance regional. Hay una lista de grupos regionales en Naciones Unidas, que es como se hace la elección a fin de cuentas a los órganos, a cada región, a cada grupo regional, perdón, le corresponde un número de lugares en cada uno de los órganos y ya deciden entre ellos quienes se candidatean o eligen. Hay varios mecanismos de elección ahí. Y entonces, para llenar esos lugares. Entonces, esa lista de grupos regionales es muy específica, entonces trata de representar a todos los grupos regionales. Vas a encontrar el vínculo a esa lista de grupos regionales oficial de Naciones Unidas también aquí, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo vas a indicar la membresía? ¿Sí? En el archivo que se llama la lista maestra de países participantes, vas a encontrar varias columnas, ¿sí? Entonces, vas a encontrar que una corresponde al comité que tú estás preparando. Bueno, dos columnas. Y ahí va a decir, y van a venir las dos columnas, ¿sí? Entonces, para cada país que incluyas, revisa si es miembro del órgano durante 2018 o únicamente lo vas a meter como observador. Y en la columna primera vas a incluir ya sea una M o una O. M miembro o observador, ¿sí? Revisa el balance que tienes entre M's y O's. Si más del 40% de la lista de tus participantes son O's, quizá quieras reconsiderar porque entonces, pues muchos van a debatir, pero bien poquitos van a decidir. Entonces, no sería bueno, quizá no permitiría que se sostenga tu decisión y que la resolución final incluso podría eso determinar que sea rechazada, cuando fue el trabajo de varias sesiones. Y luego me vas a hacer una categorización, vas a hacer una jerarquía. Una vez que ya tengas tu lista de países, esto lo haces con tu mesa, ¿sí? No lo hace el presidente, no lo hace el moderador, lo hace la mesa, porque lo discuten, es bien valiosa esa discusión. Vas a otorgar una prioridad de 1, de 2 o de 3. ¿Qué significa esto? A ver, esto va a ser muy útil porque
va a haber un grupo de estudiantes encargados de asignar los lugares. Entonces, cuando un delegado solicita un lugar, lo mejor es darle aquel que tú darías de acuerdo a lo que tú como mesa necesitas. Quizá yo puedo pensar que el país X es bien importante, bien interesante para la discusión, pero resulta que tú como mesa, que tú eres el que sabe, elegiste que el país Y era más importante. Y entonces resulta que como yo estaba asignando, yo asigné el país X y el Y se quedó sin asignar y pues te servía más el Y. Entonces, lo que tiene que pasar es que tú tienes que indicar cuáles deben ser asignados primero. Entonces, la prioridad 1 es para el 50% de los países de tu lista que no pueden faltar en el debate. Entonces, si tienes 30, son 15 países que van a tener un número 1 y esos son los primeros que se van a asignar a los delegados que soliciten esos lugares. La prioridad 2 corresponde al 30% siguiente. La prioridad 3, es decir, los siguientes 10. Y la prioridad 3 le vas a poner un número 3 ahí en la columna a los países que corresponden al último 20% de tu lista. Es decir, que si no se asignan, no se cae el comité, no sucede nada. ¿Sí? Sí, van a tener un papel relevante porque son poquitos países a fin de cuentas los que están representados, pero no, no pasa nada grave, no es que se deje discutir un tema porque falten alguno de esos lugares. Es bien importante que nos lo presentes así. ¿Y cómo vas a registrar tu lista de países? Vas a entrar a la relación maestra de países participantes, que es un archivo que vas a encontrar en el folder de Zenmoon, y vas a encontrar dos columnas, vas a poner ahí una M, una O, en la columna que va a decir, la columna M vas a poner M u O, así. Y en la columna P vas a indicar si es 1, 2 o 3, prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3, ¿sí? Y ya que completes 30 y 30, te va a decir el archivo, ya llegaste, ya son 30 y ya están parejos y coinciden. Si te falta por ahí un M, un país ya tiene M u O, pero no le pusiste número, te lo va a indicar el mismo archivo, ¿sí? Para que puedas tú llevar ese control. Piensa bien tu lista. Primero hazla en papel y ya luego la pasas al archivo. Pero piensa bien toda la representación y todas las implicaciones que tiene incluir o no incluir algunos estados en la discusión del comité. Y una vez más, haz ese balance regional, ese balance con la realidad, ese balance con la membresía. Esto es todo un juego y te toca a ti, ¿sí? Te toca a ti que quede bien hecho. Bueno, esto ya es todo lo más importante, digamos, logísticamente hablando. Y únicamente